Yo pensé que ser veterinaria era solo salvar animales Hasta que me di cuenta que también tenía que vender, liderar y sobrevivir. y nadie nos habla de eso. De los errores, de la plata, de lo difícil. Por eso nace Sin Bata. Historias reales, sin filtro. Hola, buenos días a todos. Hoy nos encontramos en las instalaciones de Bedwork. Hoy nos quitamos la bata para recibir a Alejandro Vanegas, un colega que nos va a contar su historia. Muy bien, estamos en Bedwork. Bedwork es el primer ecosistema veterinario del país. Realmente es un espacio no solamente físico, sino que hacen parte más de 27 empresas veterinarias, entre ellos veterinarios, colegas especialistas. Entonces, bienvenidos a todos acá a Bedwork, Bogotá. Sin Bata, fuera del consultorio, dentro de la realidad. Es un podcast realizado gracias al apoyo de la Fundación Club Bericel y lamanada.co. Hola, buen día. Buenos días. Somos Aleja. Y Fernanda. Estamos aquí en Sin Bata, un par de veterinarias Diferentes. raritas y queremos crear un nuevo espacio donde se puedan discutir cosas que habitualmente no hablamos en la vida real. Bueno, Fer, ¿a quién tenemos por aquí hoy? Te lo voy a presentar, se llama Alejandro Vanegas, médico veterinario, especialista en gestión ambiental metropolitana, wow, y MBA, pero además él es emprendedor, él es nuestro invitado del día de hoy. Bienvenido, Alejo. ¿Cómo Buen estás? día, ¿cómo están? Gracias por la invitación y de antemano gracias por crear este espacio para que podamos comunicarnos de forma diferente como médicos veterinarios. Y bueno, arranquemos pues. Fer, Entonces, la anamnesis de este espacio, que sería como esa pregunta inicial, es, tú trabajaste en grandes, en caballos, ¿cómo llegas a la industria de mascotas? Bueno, digamos que mi recorrido ha sido bien diferente como a lo que uno pensaría como que es una carrera como de médico veterinario, lo que percibimos como carrera de médico veterinario usualmente. Yo, bueno, estudié medicina veterinaria en la Universidad de La Salle. Por ahí sobre el séptimo, octavo semestre me di cuenta como que no estaba muy convencido en verdad de que fuera la clínica lo mío, que yo creo que yo lo pasa. digo, pero pasa mucho en verdad. Y dentro de ese darme cuenta, empecé como a identificar como algunas oportunidades también en el sector de la industria, digámoslo así. Empecé como a alinearme, como a inquietarme como por lo que hacían los laboratorios. De hecho, busqué una de mis pasantías. Bueno, yo en paralelo a eso hacía como ya como cosas de comprar, vender para mis amigos, como siempre como que había ido muy ido Negociante. por allá desde chico. Comerciante, pues. Comerciante de ahorros. Y entonces bueno, ahí hice las pasantías en un laboratorio que se llamaba Síntesis en ese momento. Después pasé a trabajar con Charing Plug y Merchant Fandom 2 años. Y ahí digamos que eso fue como una primera, como punto palanca para darme cuenta como que me gustaba la parte de ventas, de marketing y que de pronto podía haber un espacio para uno como veterinario en ese rubro, porque durante la carrera no lo ves nunca. O sea, no te explican cómo está conformado el ecosistema de veterinaria propiamente y como dónde te puedes desenvolver, sino es todo muy enfocado a la parte médica y Yo clínica. creo que todos pensamos como, bueno, yo soy veterinario, lo único que puedo hacer es montar mi consultorio Atender y pacientes. atender animalitos, ¿cierto? De ahí no más. A mí también me pasó como que yo llegué a una empresa y la directora de ventas era veterinaria y yo, es que los veterinarios podemos hacer cosas diferentes, entonces también fue como, Total. sí. Total. Bueno, después de trabajar con ellos, yo creo que la principal habilidad que uno aprende ahí en laboratorios es mucho ventas, marketing, entender como la importancia que tiene de verdad, como saberse un poquito vender o vender los servicios o vender un producto para poder sobrevivir básicamente. Ahí viajé a Buenos Aires, donde estudié, bueno, en esa búsqueda de saber en ¿Qué hago con mi qué vida? hago con mi vida, básicamente, como Pero se fue a que ver hasta Argentina, a ver qué hacía con la vida. a ver si funcionaba. Y encontraste la Pero respuesta. encontré la respuesta porque Ah. estaba muy inquieto sabía que, digamos, ese enfoque, nosotros tenemos una formación muy positivista, si se quiere, como muy enfocado en el animal, en la célula, en ir más hacia adentro y al detalle, Ujú. pero yo
quería, digamos, como salirme un poquito y entender un poquito más de qué va como el veterinario en ese sector. Estudié, inicié a estudiar economía agroalimentaria en Argentina. Que eso también es rarito, ¿cierto? Después, Eso O no sea, es sí. normal. En eso un no veterinario no es es normal. claro, Total. sí. Y sí, es diferente, no era como que estás con... Bueno, diferente también acá. Allá de pronto como que era un punto de encuentro donde iban como muchas ramas de agronomía, de veterinaria, de... Bueno, y ahí empezaban como... Empecé a estudiar eso y tenía una parte también de microeconomía y más enfocado como al tema de negocios o de pequeña escala o de, sí, más de microeconomía. Y hice el tema de gestión ambiental metropolitana. Yo duré en Buenos Aires como 5 o 6 años, volví a Colombia y para irla haciendo corta y ya empecé a hacer como el tema de consultorías, de emprendimientos en Pero ¿qué otros rubros. consultorías hace uno desde el sector agroalimentario, que fue más o menos lo que tú aprendiste? ¿O Ok, empezaste a trabajar con una empresa que trabajaba con alimentos y lo conectabas con veterinaria? ¿O cómo eran esas consultorías? Pues porque ok, uno dice, bueno, una consultoría puede ser, pues yo te ayudo a ser mejor veterinario o yo te ayudo a mejorar tu negocio. ¿Cuál era esa asesoría que tú ok, hacías o consultoría? ok. Ahí estuve mucho más vinculado cuando llegué al tema de político y más de gobierno. Trabajé con la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en un rubro que se llamaba negocios verdes, que era empezar a conectar como pequeños productores con distintos, pues con un mercado básicamente, promoviendo como prácticas ambientales, como dándoles ese diferencial de ambiental. Con ellos, en eso estuve como 4 años y en paralelo estaba como emprendiendo en temas de gastronomía. Yo tengo un restaurante, entonces como que, Ave María, pero no, De entonces, ese todo, sí yo no no. nos lo habían entonces, dicho. No. Ok. entonces es como que yo creo que al final el recorrido va hasta ahí, hasta que, bueno, ya finalmente, y ahí sí creo que va muy con el propósito de lo que está pasando hoy en el sector. Cuando decidí hacer el MBA, es como que yo sí creo que uno como veterinario tiene que un poco profesionalizar ser emprendedor. Tiene que tener de una u otra manera como ciertos fundamentos y ciertas bases que te permitan, o herramientas que te permitan también como de una cara, de un momento a otro, como afrontar tus emprendimientos. Claro. Entonces hace 3 años volví para responderte la pregunta. De cómo Ok. llegaste al sector de De cómo se llegué al mascotas. sector de mascotas. Uno de mis mejores amigos de la infancia es oncólogo veterinario muy reconocido, Diga el nombre. Oscar Sierra. Sí. Entonces él tenía su proyecto de un consultorio, de empezar como a hacer pues como todo el tema de su servicio veterinario y quiso como escalar en algún momento. Entonces yo empecé a hacer una consultoría con él justamente y en esa investigación y dándome cuenta de cómo estaba la industria, pues lo que vi fue que hay un montón de oportunidades y bueno, desde ahí estoy En la industria. Mundo de las en el mundo de mascotas. las mascotas. Bueno, súper interesante. También es bueno contarle a los que nos están escuchando que esto, más que una entrevista plana, lo que queremos es hacer como un examen clínico, pero que pueda ser a partir del conocimiento y la experiencia de nuestros invitados. Entonces vamos a tener varias sesiones. Esta es nuestra primera sesión, que también es importante decirle a todos que este es nuestro primer episodio, donde vamos pues a contarle al mundo también esas cosas que nos generan curiosidad a nosotros, ¿cierto? Claro, total. Entonces, Fer, ¿cuál es la siguiente pregunta que le vamos a hacer a Alejo? Aquí nos vamos como a la radiografía de la industria, o sea, vamos a profundizar, ¿cierto? Entonces, honestamente, ¿cómo crees tú que está el rol del médico veterinario en la sociedad hoy en día? Yo creo que Corchado, corchado. corchado, la pregunta del millón. No, yo creo que, a ver, creo que está muy documentado y creo que muchos colegas lo hablan y lo exponemos como sobre la mesa, que evidentemente después de la pandemia como que hubo un cambio de comportamiento y en los últimos años en la tendencia, en lo que se implica tener una mascota de Sí, cara a los tutores. Sin embargo, creo que digamos ese crecimiento se ve también reflejado obviamente en cifras que
tú me corregirás, está como pensado para cerrarse en, como en 6 billones de pesos Casi seis hoy. mil, casi seis Y, mil billones y, de y dólares. estaba en el 2020 como en 4 billones, entonces es un crecimiento muy significativo que muestra un comportamiento diferente. O sea, yo me acuerdo lo que era para mis abuelos tener una mascota y era muy diferente a lo que hoy implica tener una mascota en el mercado, donde uno se da cuenta, por ejemplo, que el costo emocional de una pérdida o un error es demasiado relevante. Uno se da cuenta, por ejemplo, que, bueno, la gente tiene mucha más predisposición a cuidar, a no tener hijos y tener mascotas, la Mm. humanización de los animales, lo sabemos. Y ahí creo que me atrevería a decir que seguramente el sector veterinario no sé si va creciendo al mismo ritmo que va creciendo el mercado. Yo te iba a preguntar eso, porque yo siento, honestamente, que, claro, el mercado crece y yo se lo digo mucho a todos los clientes todo el tiempo, como es que son colegas y yo les digo, estamos en el mercado que es, estamos en el sector que es porque estamos muy bien posicionados, digamos, como en este momento en mascotas, hablo de mascotas específicamente, pero yo sí siento, y de hecho en parte esa es una de las necesidades o de los vacíos que nosotras vimos como para empezar a abrir este espacio, y es no estamos yendo al ritmo que nos está exigiendo ni la sociedad, ni los tutores, ni la industria como tal, porque crece demasiado y como dijimos antes, no nos enseñaron esto, no nos prepararon para esto. Sobre todo que es que venimos y la tendencia es que en el 2030 tengamos una deficiencia incluso de especialistas, ¿cierto? Ahorita la tendencia es, bueno, yo hago medicina veterinaria y muchos nos quedamos solo como con, bueno, yo soy médico veterinario generalista y está bien, y sí está bien, pero digamos que la tendencia es a la especialidad. ¿Por qué? Pues porque el perro se enferma de gastroenteritis, el gato se enferma de sus riñones, ¿cierto? Entonces decimos que va a haber un déficit de 15.000 especialistas en solamente 4 años que vienen. Entonces uno dice, ¿y qué vamos a hacer? Entonces es una sobredemanda a una oferta más chiquitica de lo que el mercado nos está. O sea, como que sí, ese ritmo estamos por debajo. Mm. Y eso hablando solamente de lo clínico, Ah, sí. pero y entonces, tú que eres... Digamos que en el tema, claro, cuando tú ves, por ejemplo, creo que estamos un poco desconectados de lo que está pasando. Como médicos veterinarios en general, no estamos muy conectados con lo que pasa de verdad en el mercado, sino como que vamos por nuestro camino como muy aparte. Yo cuando, yo Total. estoy haciendo como una investigación para un tema con tutores y en las entrevistas es muy recurrente que la gente menciona el veterinario, no me escucho, no me siento escuchado por el veterinario en consulta, por ejemplo. Wow. La comunicación post consulta es caótica, o sea, Uno siempre, siempre quiere que lo contacte más el veterinario, o sea, de verdad que uno quisiera que el veterinario, como, hey, ¿y cómo amaneció tu perrito hoy? ¿Cierto? Lo digo por mí, porque, pues, primo, soy una mamá intensa, perdón, sí, lo soy. Entonces uno dice, venga, pero es que es porque usted no me ha llamado. Entonces la gente dice, no, yo estoy esperando a que tú te comuniques, pues porque yo no sé en qué condiciones está. Y uno debería decir, y el estudio y la gestión y la comunicación y el marketing te dice es, el médico es el que debe estar presente. Entonces digamos que ahí vendrían otras alternativas que son parte pues como de esta radiografía y es pues algo que dentro de esa investigación te esté marcando. Entonces hablaste de no escuchamos como médicos veterinarios. sí, la gente menciona mucho eso, el tema de no escuchamos, no tenemos buena comunicación. También, sobre todo la comunicación es como, y algo que me sorprende gratamente en esas entrevistas es que la gente, nosotros seguimos pensando que nos evalúan netamente por lo técnico Mm. y la gente no necesariamente no percibe como la calidad del servicio a través de lo que tú sabes, porque aunque ya hay herramientas de inteligencia artificial donde la gente llega muy preparada, Total. te están viendo cómo te comportas con el animal, pero te diría que de las entrevistas que yo he hecho, el 80% mencionan la empatía con la mascota como un referente de calidad de tu servicio. Entonces son hallazgos que uno ve en el mercado y cuando uno empieza a mirar hacia adentro como el comportamiento de nosotros como médicos veterinarios, creo que seguimos fijándonos en otras cosas y dejamos al tutor como un poquito de lado. No quiero generalizar obviamente porque hay casos y casos,
digamos que no es algo que lo estoy diciendo desde acá, sino estoy trasladando un poquito la voz de lo que el tutor cuenta en Yo, el día a yo, día. yo creo que es que ahí está pasando que hace tiempo, pues, y pasaba cuando estábamos en la época de que el veterinario era el veterinario de la vaca, del marranito, de los perros, o sea, llegaba como todo, entonces él era como paternalista, ¿cierto? Yo te digo qué tienes que hacer. Pero hoy las mascotas, por el papel que juegan en la familia, terminan siendo es, ambos somos aliados para el cuidado y la salud de las mascotas. Y yo creo que ahí es donde también nos desenfocamos un poquito, porque pues yo no te debería decir qué hacer, sino cómo nos ponemos de acuerdo para que el caso de este perrito o este gatico, pues lo podamos sacar adelante, pues los dos, ¿cierto? De Porque acuerdo. es que el tutor es el que está con el perrito todo el tiempo, no el veterinario. Claro, justamente lo que dices, es como muchas veces no me escuchan lo que yo les estoy diciendo y damos una vuelta grandísima y al final resulta que ya te lo había dicho en consulta, no me escuchaste. Total. Eso me lo mencionaron 5 tutores de todas las entrevistas que hemos hecho, de diferente forma, por supuesto, pero llegaban a eso. Hay un tema muy importante respecto, hablando de la industria, que es parte por lo que yo pensé como en traer un poquito o volcarme como a la industria de mascotas, es que, bueno, yo creo que hay una oportunidad y muy importante como si se quiere, como de dignificar un poco como nuestra profesión. Yo creo que a través de los años tú veías que el veterinario no tenía como un rol tan preponderante en la sociedad, no, era como un tema mucho Era un más X normal. claro, como que justamente yo vaya, hágale esto, la gente, igual que como pasa en grandes, como que medica, no sé qué, y después a lo último, si algo lo llamaba, mucha gente no pagaba, digamos, un tratamiento O paga con de, gallinas, sí, Sí, literal. un, como la serie, yo le doy unos huevitos, yo le doy Sí, 2 litros de leche. un tal tratamiento, cual. digamos, de oncología era mucho, era antes impensado Ah, que una persona total. pagara un Sí, tratamiento de sí, sí. oncología. Incluso podía pasar como nunca supe que le dio cáncer, o sea, nunca Ah, se sí. Claro, diagnosticaba. claro. Hoy día lo que yo veo y viéndolo ya desde la parte como de negocios es como, bueno, si tú tienes un mercado de 6 billones y algo, ¿por qué digamos como veterinarios no estamos, cuánto estamos captando de ese valor inicialmente de ese mercado? Mm, ¿Y cuánto, por ejemplo, eso representa o influye en los salarios que vemos, por ejemplo, como los médicos veterinarios hoy día? ujú. ¿Sí? Entonces, si tú estás en un mercado que es valioso, que está en crecimiento, bueno, si tú no tienes un rol activo y no tienes herramientas para captar como ese mercado, pasa lo que hoy vemos, es como un mercado en crecimiento, surgiendo marcas, actores de otras Áreas. áreas entrando, pero nosotros como veterinarios seguimos teniendo un rol secundario. Si tú te pones a ver, por ejemplo, a nosotros como veterinarios nos llaman vamos a formular un alimento, hay colegios y escuelas caninas que tienen veterinarios como muy al servicio, pero nosotros muchas veces no somos dueños, No somos los no creadores somos de. los creadores de esas iniciativas. Entonces, ahí me parece que el rol del veterinario, yo me sueño, digamos, un ecosistema más liderado por veterinarios. Si tú te das cuenta, todos los negocios que se generan en la industria son a Grandes. partir del conocimiento que nosotros tenemos como veterinarios. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y por qué no porque en vez de seguir de pronto como alquilando ese conocimiento, porque no lo capitalizamos como Total. médicos? De acuerdo. Eso es muy real. Hay una sección que se llama Sin Anestesia. Ay, 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 yo creo que esa es Entonces, la que le va a doler. son preguntas Ah, puntuales, rápidas, respuesta corta. a ver. ¿Listo? Así, lo primero que pienses. Entonces, tú has hablado pues, que no es suficiente como la educación ejecutiva en temas de gestión y demás, pues para los veterinarios, sino que tú sugerirías como que fuera algo más estructural. Entonces, ¿cuál es tu posición con respecto a la educación veterinaria? Hmm, Bueno, Rápido. Vamos a hablarlo tema bajito. rápido. Bueno, no, yo creo que, a ver, yo soy muy, no sé si es muy amante, pues, como de los fundamentos. Yo creo que depende mucho esto que estamos hablando, como de ese cambio de cultura, ese cambio como de mindset, si se quiere,
de cómo yo acompaño un proceso, cómo me vuelvo protagonista, tiene que ver mucho con las herramientas que tú tengas para poder como emprender. Entonces, creo que es muy valioso toda la educación ejecutiva que estamos teniendo con muchos colegas. Yo, de hecho, incluso como que a veces trato de aportar desde lo que uno pueda ayudar como para la formación de otros colegas que están más en la parte clínica, pero creo que esto tiene que ser mucho más estructural y venir también desde el Desde tema el pregrado, desde la desde la universidad. universidad, Porque, 100%. porque si tú tienes, digamos, ahí como entiendes cómo está conformado, digamos, el sistema, va a ser mucho más fácil que tú empieces a anclar como todo lo que vas aprendiendo en la clínica y te empieces a perfilar. Si sabes que, digamos, en gatos está como creciendo el mercado y es una tendencia y por ahí tú no lo habías visto, pues empezamos como a formar personas con herramientas que pueden salir como a ser emprendedores. Mira, nosotros como veterinario pensamos que somos médicos veterinarios, pero si tú te das cuenta, naturalmente terminamos siendo emprendedores. Todos. Entonces, es que tenemos nuestra tarjeta profesional, fonendoscopio, un termómetro y usted ya es veterinario. Se puede ir a hacer lo que Sí. usted quiera. Claro. Bueno, y hablando de tarjeta profesional, ¿tú crees, por ejemplo, que las entidades o las sí, instituciones o asociaciones regulatorias también van al ritmo o están quedados? ¿Sí o no? No sé. No, yo creo que es una realidad, por ejemplo, que sí, yo creo que en general, a ver, la parte regulatoria, nosotros nos regimos todavía con un código de ética que es del Mm, Ni sé. No, yo Yo menos. no me sé 2012, las creo, no reglas. sé. No sé. Y claro, digamos que en temas de regulación de protección animal, sí, el año pasado hubo como una regulación, por ejemplo, de la ley Chiara, bueno, todo el tema que busca como proteger el animal, pero sí creo que de la parte regulatoria, la relación entre tutor y Médico médico veterinario. veterinario es algo que también nos duele a todos. Yo creo que nos sentimos de una otra forma muy expuestos como Total. al bullying en redes. Total. El tutor también manifiesta al otro lado como, uff, yo no sé si me genera tampoco mucha confianza algunos procesos. Bueno, entonces creo que esa parte regulatoria, por ejemplo, ahí haría falta, hay muchas sillas vacías que los veterinarios pudiéramos ocupar, como esa, por ejemplo, En temas de en políticas temas de públicas nosotros políticas somos totalmente públicas. ausentes. Entonces, claro, otros hacen la política limitando incluso nuestro criterio médico en ocasiones. Y Claro, nuestro alcance, además. claro. O sea, los veterinarios deberíamos estar más Sentados. involucrados. Sentados donde se toman decisiones. Yo creo que Ujú. nosotros tenemos una postura mucho más reactiva a veces y como mucho más de seguir y en esos momentos donde se toman decisiones, por ejemplo, podríamos estar de una forma mucho más activa. Yo soy optimista de verdad porque creo que todos estos cambios o sea, estamos muy a tiempo, en verdad, todos estos cambios que están pasando en la industria nos pueden jalonar a ponernos como en un rol mucho más protagonista como médicos veterinarios, Claro. que creo que es el objetivo que tenemos todos. A mí me encanta como dice, como vuelva a ser protagonista, que a veces es lo que nos falta. O sea, como que todo el mundo hace la película y yo voy como el extra del chavo por ahí. No, en serio que debemos de ser el autor, coautor y pues los ejecutadores de muchas de las actividades o de muchas de esas legislaciones o incluso nos podríamos volver como los superempresarios, porque lo que tú decías, hoy las grandes empresas de nuestra industria están en manos de otro tipo de personas capitalizando lo que es ser veterinario. Claro. Que igual yo pienso que no está mal. No, O sea, no, no está mal porque finalmente, pues cada uno tiene unas habilidades, ¿cierto? O sea, yo no voy a negar que pues cuando uno tiene el perfil médico, pues que es muy científico, que es muy de la biología y en fin, pues deja de lado como otras cosas. ujú, Entonces yo pienso que más allá de que cada uno vaya por su lado, ¿cierto? De que es que si yo soy médico, entonces solamente me voy a dedicar a atender pacientes y ya, y el que es economista pues sabe y el que es administrador administra. No, si podemos trabajar en conjunto, hacer como parte del ecosistema, siendo igual nosotros los protagonistas, porque finalmente somos los médicos veterinarios, creo que nos iría mucho mejor. O sea, y es lo que está pasando. Lo que pasa es que falta velocidad. ¿Cómo engranar todas esas partes, sí, cierto? Porque mira, por ejemplo, hoy está Alejandro hoy hablando acá de un tema de cómo intervenir en temas de política, que de alguna manera él ya está ahí,
Mm. tenemos mucha gente haciendo política que no es veterinario y eso también nos va a limitar a nosotros. Pero digamos que también somos veterinarios haciendo empresas, digamos que no tan exitosas, pero de alguna manera creo que esto también lo que está haciendo es impulsando y empezando a decirle a los veterinarios, desarrolle otro tipo de habilidades porque el mundo Claro. también les está pidiendo eso. Yo adhiero a lo que tú estás diciendo. Creo que al final no es como que el veterinario tenga que tener el rol de todo, pero tampoco de casi nada, ¿sabes? Es como que creo que tiene que tener como, para mí, eso obviamente yo creo que tiene que ver, abarca más que la charla que estamos teniendo, seguramente hay un tema de propósito, de gustos, de demás, pero sí creo que vale la pena cuando tú estás como nosotros estamos en un sector, o sea, la realidad finalmente sigue pasando, los tutores siguen necesitando cosas y creo que la oportunidad está en abrir un poquito el espectro como médicos veterinarios y pensar como en que podemos ocupar otros roles sin dejar de ser médicos veterinarios. Ujú. De Que acuerdo. eso es algo creo que está a veces como muy, un poco tabú, como que si tú no eres exclusivamente clínico, especialista y demás, ya como que Ya no va, estás dentro del sistema, o sea, va- automáticamente el sistema dice, usted no es bueno, Sí. no es el top, chao. claro, y si te das cuenta, bueno, yo tengo esa perspectiva porque yo me muevo más desde el lado como de negocios. Para mí, te la pongo de esta forma, es como si tú tienes un emprendimiento, ¿qué necesitas para hacer investigación, por ejemplo? Necesitas captar ese valor, Recursos, recursos, dinero. Si tú eres muy bueno y no sabes cómo venderte, conseguir, por ejemplo, es muy difícil que captes ese valor, por claro. ejemplo. Entonces, como que creo que estas habilidades al final, y me atrevería a decir como que no son casi que opcionales, sino de pronto el mercado mismo nos está gritando como, oye, mira, están pasando cosas. Creo que también hay una oportunidad muy importante con iniciativas como las que tú estás haciendo, con las que, bueno, ustedes están creando con esto. Estos son espacios que antes no existían Total. ni que uno los pensaría, por ejemplo, ¿sabes? Cuando uno se empieza a ver como a relacionar como con algunas otras empresas, empiezas a ver como emprendimientos de gratamente como de veterinarios, por ejemplo, para en tecnología. Yo ahorita estoy también como desarrollando como una aplicación, ¿sabes? Siendo veterinario, enfocado a eso que antes era como impensado y es, pero ¿por Sí, qué impensado? ¿Por qué no puedes incursionar en eso? claro. ¿Ves? Es un tema, creo que es un cambio como de mentalidad bueno, y como hay una autora que se llama como, se llama el nombre, su libro se llama Mindset justamente, y es como que habla de Carol, no me acuerdo el apellido, pero Sí, ella, sí. habla de lo que implica una mentalidad estática y una mentalidad como mucho más abierta, digámoslo así, y cómo identificarte, porque a mí me pasó cuando me identificaba netamente como "Ey, eres veterinario médico, te limita y te sesga solamente a una actividad clínica cuando en verdad el ecosistema te está dando unas opciones infinitas de ejercer tu rol como veterinario desde lo legal, desde emprendimiento, desde médico propiamente. Ujú. Entonces creo que la construcción de ese ecosistema es lo que yo, por ejemplo, me soñaría. Me parece Claro. chévere. Es que yo creo que también eso es generacional. Entonces, ¿por qué? Yo me acuerdo que hace tantos años, cuando yo estaba en la universidad, a mí todavía me tocó cuando pues los profesores eran como, o sea, el que se gradúa pues de esta carrera y se va a dedicar a lo comercial, está llevado. Pues, o sea, uno era lo peor si se quisiera o si pensara, Sí, ¿cierto? Yo tenía un profesor que decía como, usted se está matando 6 años estudiando para vender. fisiología para salir a vender tarros en el carro, Ay, no, porque literal eso era lo que decían los profesores. Y creo que era pues también finalmente es eso, es generacional porque era pues la visión que ellos eran mucho más cerrados a que pues es medicina y ya, entonces yo creo que también eso puede empezar a generar el cambio y es ver tantos profesores jóvenes que hay hoy en las universidades. Yo tengo compañeros de la universidad, o sea, que desde muy jóvenes empezaron a ser docentes y demás, y yo siento que ahí también hay un papel importante en el cambio de chip en la educación, pues como Sí. en lo que decíamos, porque desde ahí ya le va a abrir un poco más la mente a los estudiantes de que cuando salgan a la vida real,
pues hay muchas más cosas para hacer y no estamos dejando de ejercer. Y es que yo ahí te cuento que nosotros en el 2008 hicimos un congreso de gestión, digamos que fue de los primeros como en el país. Invitamos a un veterinario muy reconocido en ese momento, el doctor Gildardo Alzate, Ah, sí, lo a que conozco de hablara, Ibagué. sí, entonces a que hablara de la ética y las ventas en medicina veterinaria. O sea, era como antiético vender un paquete de comida en Total. una clínica o tener una farmacia. Entonces, hoy lo miro y yo digo, y tocó hablar de ética y ventas, cuando hoy lo que le decimos a la gente está buscando un negocio todo en uno. Claro. Entonces lo que tú dices creo que es maravilloso y que pues obviamente que las universidades se abran a esto también es importante renovar esa sangre y con este pensamiento y no estamos vendiendo a Alejo pues para que lo contraten las universidades, pero sería una buena idea. Puede ser una opción, es verdad, es verdad. Bueno, entonces, para que vayamos cerrando, como toda consulta, pues al final tenemos ya un diagnóstico y tenemos pues una receta, ¿cierto? Entonces una fórmula o una recomendación pues para todas las personas que nos están escuchando. Entonces, ¿cuál sería esa receta de Alejo para los colegas? Y para el Bueno, ecosistema, porque yo creo que aquí también es como, hey, señores, resto del ecosistema, nosotros también queremos ser voz Exacto, en eso. Y voto, pues, ¿cierto? sí, bueno, yo creo que del lado de médico veterinario, creo que un poquito lo que hablábamos, ese cambio de paradigma de ser, soy veterinario a poder ser fundador de algo, te abre como muchas posibilidades. O sea, si uno está solamente pensando en que soy clínico y dónde me puedo contratar y qué cursos tengo que hacer y cómo me especializo para eso, está muy válido, está bien, pero creo que si eso le ampliamos un poquito como el espectro a que también puedo ser fundador de un negocio, me da muchas más posibilidades y puede ser una primera ruta. La otra que hablábamos y en línea con eso es como que, bueno, yo puedo también prestar mi conocimiento o puedo crear con ese conocimiento total. cosas que también el mercado, o sea, tenemos una ventaja y es que el mercado nos está pidiendo todo. Y como sea, igual se construye, ya Exacto. sea que enseñes o ya sea que apliques. O que le diga al otro que sí sabe Que hacer, esa, venga, hagámoslo entre los dos claro, y desarrolla, Exacto. que yo creo que también ahí, dentro de toda esa fórmula es, generemos confianza entre nosotros incluso. totalmente, Sí, totalmente, es sí. verdad. Ese tipo de conexiones y demás es como tenemos diferentes saberes, tenemos todo para poder como ser un protagonista como en el ecosistema. Y en términos de habilidades, que también lo veo súper importante y tenemos, con lo que tú mencionabas un poquito, a nosotros nos hablan de ventas y es como de negociación, de ventas, de ese tipo Matemáticas, de porque es lo Sí, que ese, sí, muchos sí. veterinarios dicen, ¿no? y o como si fuera algo antiético, Sí, sí, total. como si hubiera un tema como de Sí, si es yo que es un hablo, tabú, Que pues. si yo soy veterinario y sé de ciencia, pues yo no soy vendedor, pero realmente nos vendemos Todo el claro. todo. tiempo. Entonces, la habilidad de ventas, no tanto como el cierre de ventas de La transacción. antiéticamente, propiamente, Ajá, de cómo yo te vendo Este más lapicero, cosas para tu paciente y que está mal, por supuesto, sino ventas visto más como de la habilidad que yo tengo para poderme promocionar, para saber cuál es mi valor y cómo lo puedo presentar, me parece una habilidad muy, total. muy importante. El tema de tecnología e inteligencia artificial, yo creo, acá hay un tema bien que me gustaría como plantearlo, Pero no, no tenemos tanto mentira así. que me parece muy, muy relevante y es como nosotros, a ver, vemos como el tema de inteligencia artificial. Hace 2 años, yo no sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, cuáles eran como de las profesiones más soñadas. Bueno, no sé si está muy, muy acá, pero se veía como todo el tipo de programadores claro, que, sí. sabes, trabajan desde donde quieren, se ganan mucho dinero, hay un mercado súper Sí, amplio para Sí, eso. Hoy día la realidad de esos programadores cambió mucho claro. porque ya tú ves Hay que, más digamos, herramientas. con inteligencia artificial puedes programar, hacer cosas que ya te van supliendo. Ujú. Nosotros como médicos veterinarios, nadie conoce el futuro, nadie sabe qué va a pasar, pero digamos en medicina humana ya se ve que, por ejemplo, hay como, y en veterinaria también, digamos, hay laboratorios que ya tienen como unos agentes entrenados que ayudan con el diagnóstico celular. de algunas enfermedades. Entonces, para hacer un paralelo entre eso, es como que creo que
hay que relacionarse con eso, hay que relacionarse con inteligencia artificial, con tecnología, Totalmente. porque Vincular. que nosotros lo veamos como que no le paremos muchas bolas, no quiere decir que en el mundo no esté pasando. Claro, No quiere decir que de pronto muchas de esas acciones, yo no creo que nos va a reemplazar nada, pero en unas cosas sí, evidentemente, la tecnología siempre nos ha desplazado y creo que si nosotros abrimos un poquito la mente a entenderlo, a saberlo, podemos como potenciar un de poquito. acuerdo. Sí, Y bueno, eso, y la última creo que podría ser como la orientación al mercado, como que yo tengo que entender muy bien al cliente, escucharlo, pero no solo desde el tema como que uno piensa como de empatía, sino porque lo que el tutor me dice es como lo que está necesitando y nosotros volvemos a lo mismo, antes que médicos veterinarios y estar pues como en un rol así como muy de soy el médico y tú el tutor es como ellos nos pagan. O sea, el Tutor. tutor es el que hace que todos los que estemos acá podamos vivir. de Entonces es acuerdo. como que esa orientación al mercado, además de prestar un buen servicio, nos da mucha información para poder construir esas cosas chéveres que podemos crear en el ecosistema veterinario. De acuerdo. ¿Y esa fórmula se aplica por cuántos días? Por un montón. Bueno, Sí, eso es lo que veremos. Lo esperemos que, y faltan muchas cosas más. Yo creo que estamos en un escenario justamente a través de estas iniciativas donde nos podemos juntar muchos actores que estamos caminando como en roles diferentes y acá nos podemos como juntar, sentar a dialogar, y a crear. conocernos, a crear y digamos que también las personas nuevas, las nuevas generaciones que tú ves que ya salen con redes sociales y que tienen Otra canales perspectiva. súper, ellos se están vendiendo como de una forma diferente a de pronto a nuestras generaciones. Está muy bueno como poder como consolidar todo eso en el ecosistema desde la visión del veterinario, digamos, de los que estamos en el negocio de servicios De acuerdo. veterinarios. Súper. No, pues Alejo, nos vamos con esta fórmula, nos vamos con todo esto que tú nos dices. Esto es un Bueno, aprendizaje. no, Muchas muchísimas gracias. gracias a ustedes por la invitación y No, y pues esperamos seguir compartiendo espacio, de Claro, verdad. seguro. Que hay mucho tema, hay mucho mucho tema para hablar. Dale, ¿cómo es? Mucha gracias. tela para cortar. Ah, sí, es verdad. Bueno, vamos por la foto y te tenemos un detallito. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. gracias. Aquí vamos a tomar la foto. Somos Ale y Fer. Veterinarias raritas que piensan en todo y quieren hacer historia.